Muy buenas tardes tengan todos. Mi nombre es Luis Alberto Ayala Romero y soy del grupo de análisis de la realidad del Tecnológico de Zacatepec. El día de hoy les vengo a presentar un tema bastante interesante y muy controversial también en nuestras épocas, como lo es la religión. A continuación les estaré presentando unas diapositivas donde tengo mi información sobre el tema de religión y estaremos abordando el contenido que se llevará durante la presentación. Esperen un momento, compartiré pantalla con ustedes. El contenido que estaremos abordando durante la presentación será concepto de religión. Las religiones en México: diversidad, intolerancia y conflicto, más allá de la religión. Discriminación religiosa. Religión y abuso sexual. La religión tiene consecuencias importantes en la manera en que nos llevamos. ¿Por qué los países más pobres son más religiosos y los países más ricos hay menos creyentes? Correlación entre el nivel educativo y la religiosidad. Al concluir con estos temas, estaremos dando nuestras opiniones finales sobre esto. Y bueno, comencemos, vamos allá. Concepto de religión. Conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. La religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, textos sagrados, profecías u organizaciones que relacionan a la humanidad a elementos sobrenaturales o espirituales. Entonces, ¿qué es la religión? La religión es el esfuerzo del ser humano por conectar con el más allá. La religión provee al ser humano de respuestas muy globales hacia cosas muy universales. Por ejemplo, la respuesta a la vida, a la creación de la misma, hacia el propósito. La religión provee de todas estas respuestas a sus fieles creyentes. Una característica que comparten la mayoría de las religiones es que la vida fue creada por un ser supremo, una divinidad. Pero la característica que comparten casi todas las religiones es que existe una vida después de la muerte, una vida soñada, ya sea el paraíso, el cielo. Cada religión tiene diferentes nombres para eso. Las religiones en México: diversidad, intolerancia y conflicto. Del politeísmo al catolicismo. Como bien sabemos, nuestras culturas prehispánicas eran politeístas, es decir, a lo largo de nuestro territorio nacional había variedad de culturas y cada cultura tenía sus propios dioses, ya sea Tlaloc, Quetzalcóatl, cada uno tenía y creía en uno o varios dioses y era libre cada cultura de creer en lo que quisiera. Pero a la llegada de los españoles todo cambió, porque los españoles llegaron a imponer una religión, la cual fue la religión católica, y fue para todo aquel que estuviera en el territorio, fue impuesta a la fuerza. Y después de eso la religión católica se quedó como la oficial del país. El INEGI, tras un estudio llamado La diversidad religiosa en México, dijo que en el 85 la religión católica era la creencia más popular en todo el país, hasta 1990. Y después, más del 90% de la población se asumía como católico. Esto es mucho. La mayoría de las personas se asumían católicas. Pero no podemos tomar estas cifras como 100% reales, ya que, como sabemos, antes, ahora mismo también, pero antes era mucho más grande, que si tú asumías que tú creas en algo más que la religión católica, eras mal visto por la sociedad, por las organizaciones, por todos. Y puede ser que en esos años, en esas encuestas, las personas hayan ocultado sus verdaderas creencias. Pero
más allá de la religión católica, desde hace más de 3 décadas el número de personas no católicas ha crecido en el país. Es decir, se han diversificado las religiones, cada vez hay más religiones y hay más creyentes para ellas. Y también cada vez hay más personas que no creen en ninguna religión, es decir, ateos. Esto ha crecido durante las últimas 3 décadas. Y en el 60 solo había 816,000 personas con religión diferente a la católica. El número incrementó a más de 4 millones en el 90, luego a más de 6 millones en el 2000, y para 2011 México ya había perdido el 16% de católicos. Además de que otras religiones han ido en aumento, el número de personas que no creen nada aumentó en un 4%, de sumar más de 5 millones en todo el país. Se dice que principalmente jóvenes de 15 a 29 años. Esto quiere decir que podemos observar un comportamiento de que los jóvenes cada vez deciden no creer en alguna religión. Ahora podemos observar una gráfica de personas de 5 años o más sin religión. Podemos ver claramente que en el 90, un número muy bajo, pero observen el año 2020, casi 8 millones de personas no creen en ninguna religión. Y esto irá aumentando exponencialmente según el comportamiento de la gráfica. Población de 5 años y más con religión distinta a la católica. Presenta el mismo comportamiento que el anterior. Observa en el año 90 y el año 2020. Hay una crecida brutal de números. Y tiene el mismo comportamiento e irá creciendo igualmente. Discriminación religiosa. De acuerdo sobre la encuesta de la discriminación en México, 80% de la población considera que en el país existe discriminación hacia las minorías religiosas. Además, que el 21% de los encuestados dijo haber experimentado algún tipo de discriminación. Otra encuesta hecha por la ENADIS arrojó que el 35% de la población cree que se respetan poco los derechos de las personas y un 26% dice que no se respetan nada. Aquí podemos observar una limitación al ejercicio de los derechos en materia de religión para las personas. Esto quiere decir que es una discriminación muy grande, y sí, porque la discriminación religiosa es una de las 5 principales causas de discriminación en el país. Y con todos estos actos de odio y de discriminación han venido hechos desagradables, ya sea destrucción de templos, los queman, excluyen a las personas, ya sea de apoyos sociales, ha habido casos de privación de la vida, privación de la libertad, y como es de nuestro conocimiento, han existido numerosas guerras causadas por la religión. Puede ser que aquí en México no, pero miremos a Medio Oriente. Ahora un tema bastante controversial, la religión y el abuso sexual. En México, 550 denuncias por abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes fueron levantadas desde 2008 a la fecha, y solo 152 fueron suspendidos. Y lo peor es que México es el país con más denuncias de este tipo. Y eso fueron las denuncias que se presentaron. Ahora imaginemos los abusos sexuales a menores que no presentaron denuncia. Son muchísimos más que 550. Existen muchos testimonios de gente ya mayor confesando que de joven fueron abusados sexualmente por sacerdotes, pero la iglesia, la mafia, les pagó por su silencio para no afectar a la iglesia. Y así muchas vidas de menores han sido dañadas de por vida gracias a estos actos tan atroces que no deberían de existir. Y lo todavía peor es que la iglesia solo suspendió a 152 de los actas levantadas. Y la iglesia mantiene en misterio la identidad de esos abusadores. Lo peor es que solamente los cambian de iglesia, de estado, pero seguirán siendo las personas que son y seguirán haciendo sus malas acciones. A continuación, les presentaré un video. Un momento.
prácticas religiosas en México han sido claras desde la antigüedad. La llegada de los españoles trajo consigo nuevas costumbres religiosas. Fue a través de esto que el cristianismo pasó a formar parte importante en la vida de los mexicanos. Resulta ser tanta la relevancia que tiene la religión en nuestro desarrollo actualmente, ya que es mediante ella que nosotros nos desarrollamos y crecemos como personas. Es ahí en donde aprendemos nuestras primeras lecciones de vida, las cuales nos ayudarán a afrontar y entender en un futuro cosas o problemas que se nos lleguen a presentar. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Religión, Secularización y Laicidad 2015, 42% de los entrevistados mencionaron ser católicos practicantes, mientras que un 23% admitió ser católico no practicante. Si bien es notoria la influencia y poder con el que aún cuenta la Iglesia Católica en México, la globalización ha ayudado a que muchas otras prácticas religiosas se abran paso en nuestro país. Con el paso del tiempo, religiones como lo son los Testigos de Jehová, los protestantes, mormones, judíos, Krishna, budistas y demás, ya se encuentran presentes aquí. Cada una de estas religiones abordan de manera diferente los temas que suceden en la sociedad día a día, creando así diversas formas de percibir lo que nos rodea, determinando de cierta manera cómo debemos de actuar o pensar en nuestra vida cotidiana. Existen algunos puntos que debemos tomar en cuenta. Uno de ellos es que si bien gran parte de la población practica el catolicismo, no quiere decir que todos los mexicanos sean católicos. Es así como esto nos lleva al siguiente punto. No importa la religión a la que pertenezcas, ni el pensamiento que tengas. Lo único que debes de pensar es en no afectar ni denigrar al prójimo. Bueno, acabamos de ver en el video que cada vez hay más religiones en el país. Y como lo venía comentando, eso es cierto, pero lo importante es respetar las decisiones de religión de otros, no discriminar y mantener todo en paz. Porque la religión tiene consecuencias importantes en la manera en que nos llevamos. Solo volteen a ver Medio Oriente, la guerra en Palestina, Israel. Actos atroces se han llevado a cabo en nombre de la religión. Eso no es bueno. Y debemos de respetar las decisiones de todos y vivir libremente, no con esos prejuicios religiosos. Ahora un tema bastante interesante. ¿Por qué los países más pobres son más religiosos y en los más ricos hay menos creyentes? El mundo tiene una población de 7.600 millones de personas. El 62% de esta masa declaran que tienen una religión, es decir, como 4.700 millones, agrupados entre distintas religiones, cristianos, musulmanes, budistas, etc. Pero a continuación vemos una gráfica de religión y riqueza en el mundo. El rojo es el Islam, el verde el budismo, el hinduismo y otros, el amarillo catolicismo y el morado cristianismo y varios. Como podemos observar, los países con mayor índice de personas religiosas
tienen un PBI per cápita muy bajo. Podemos observar que los países más religiosos son más pobres y los menos religiosos más ricos. Y en todas las encuestas que se han hecho sobre religión, se ha encontrado esta terrible relación entre pobreza y religión. En todas es una lástima, porque los países más pobres son los países más religiosos y los más ricos son los menos religiosos. Veamos esto. Esos son los 5 países más religiosos del mundo. Y apenas alcanzan en conjunto un PBI per cápita en promedio de $4,000. Es bastante poco. Bangladesh, Níger, Yemen, Indonesia y Malawi. Pero ahora observemos los 5 países menos religiosos del mundo. ¿Pueden ver la diferencia? Hay un PBI per cápita bastante alto en comparación a los otros países. Aquí podemos observar bastante claro la diferencia que hay. Existen excepciones, como cuáles, los países árabes, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, que son los países más desarrollados y con religión. Pero esto no quiere decir que hay una distribución de la riqueza uniforme. Hay gente muy rica en estos países, por eso sus estadísticas económicas son muy altas, pero no quiere decir que la distribución sea la mejor. También se encontró una correlación entre el nivel educativo y la religiosidad. La encuesta de Wynne Gallup International también muestra una correlación entre esto, y es decir, el 83% de las personas con bajos niveles de formación se declaran religiosas, contra el 49% entre los mejores educados que no se declaran religiosos. Se encuentra esta correlación también y no sé qué pensar. Pero ahora, concluyamos. Las condiciones económicas, ya sea de inseguridad, tales como la baja expectativa de vida, la alta mortalidad infantil, los altos niveles de criminalidad, la corrupción, las altas tasas de aborto, la mala economía, la pobreza, tienen un efecto determinante en el aumento de la religiosidad. Pero, ¿por qué? La respuesta más acertada podría ser que la religión provee apoyo social, así como también aporta un apoyo espiritual en situaciones adversas, ya sea en pobreza, en un asalto, en que no hay para comer, en una alta mortalidad. Todo lo que mencioné anteriormente, la religión provee como un apoyo hacia esas situaciones e incluso un alivio ante la angustia existencial. La religión es como una respuesta fácil ante una vida adversa. Pero ahora, ¿por qué los países ricos son los menos creyentes? En países donde tienen instituciones gubernamentales estables y fuertes, ellas son las que proveen el apoyo social, así quitando el trabajo que tiene la religión en países pobres. En los países ricos lo hacen las organizaciones gubernamentales, dando apoyos a sus ciudadanos, mientras que en países pobres el Estado es prácticamente nulo. Esto quiere decir que las altas inversiones en seguridad social, en seguridad laboral, en bienestar, tienen un efecto secundario que es la disminución de la religión en los países ricos. Entonces, por lo tanto, la pobreza genera religión. La inversión en países ricos la disminuye, como ya lo habíamos visto. Quienes tienen problemas económicos y dificultades para resolver sus necesidades básicas tienden a encontrar en la religión y su grupo de referencia el apoyo que necesitan, mientras que en los países más desarrollados suelen tener mejores sistemas de seguridad social que garantizan y dan seguridad a esos individuos. Es por eso la que es la diferencia entre países ricos, países pobres y la correlación que existe entre la religión y la educación. Y esto sería todo, compañeros. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.